Bueno, muy buenos días. Vamos hoy a tocar el tema de Concord explicado. Sí, vamos a ubicarnos dentro del fractal del decreto de muerte y pues vamos a también a comprender que este fractal es un intento o lo que se ha vivido durante el fractal es un intento de silenciar la voz de la disensión y la reprobación, precisamente para el mensaje que nosotros estamos aprendiendo en estos momentos. Entonces, esta presentación la he tomado de Tess Lambert del 27 de octubre. Aquí podemos ver el fractal. En estos momentos nosotros nos encontramos ubicados entre el decreto de muerte, que es Concord y Exeter, o podemos también hablar del aumento de conocimiento y la formalización del mensaje. Acá lo vemos más claramente. ¿Sí? Estamos desde el 2019, ¿sí? En el aumento de conocimiento. Vamos a pasar por el 2021 hasta llegar a la ley dominical. Entonces, hay puntos importantes de tener en cuenta, ¿sí? Y es que cada dispensación tiene un patrón que se repite. Hay algo en esta dispensación que nos va a probar, ¿cierto? Y que estamos en el aumento de conocimiento, como ya explicamos anteriormente, que vamos hasta la ley dominical. Debemos tener presente también la dispensación para los cuatro grupos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos estar situados, ¿cierto? O conocer realmente en qué momento se encuentra cada grupo. ¿Ya? Entonces, podemos decir en estos momentos que los sacerdotes, perdón, los 144.000 se encuentran en el aumento de conocimiento, como ya lo dijimos, hasta la ley dominical. Los sacerdotes están en estos momentos o estamos en la formalización del mensaje, también aumento de conocimiento. Los levitas se encuentran ahora en la lluvia tardía y los netineos están en la lluvia temprana. Bueno, em, ahora también algo importante es que debemos tener en cuenta em, los eventos externos, ¿sí? Que son los que están preparando al mundo para la ley dominical. Em, Elena de Guay marca en la ley dominical una agitación y Parminder lo marca como pánico, ¿no? Entonces es importante que tengamos bien claro que nos estamos preparando para la formalización del mensaje y digamos que parte de nuestra misión es buscar lo que Dios espera de nosotros, no solo como sacerdotes, sino como 144.000. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a hablar de la naturaleza de la ley dominical, precisamente porque em, em, lo que es en la línea de los 144.000 vamos en aumento hasta la ley dominical. Entonces tenemos aquí que el carácter de la ley dominical se ha venido construyendo con anterioridad, ¿sí? No es un evento que se da de la noche a la mañana. Más adelante vamos a ver cómo se ha construido algunos eventos importantes también entre lo que es la causa y el efecto, ¿sí? O lo podemos llamar también consecuencia, ¿no? La causa y el efecto. Entonces es importante tener claro que en la naturaleza de la ley dominical se ha venido construyendo, ¿cierto?, con anterioridad y más firmemente desde el hito del 2019, ¿sí?, al 2021, que ya sabemos que es pánico y que será agitación para todo el mundo. Entonces, es importante también tener en cuenta que no es un asunto entre el sábado y el domingo. Aún todavía existen muchos sacerdotes, muchos hermanos que están un poco confundidos y aún esperan ver que la naturaleza de la ley dominical tenga que ver algo con el sábado y el domingo. Sí, entonces hay que tenerlo claro, no es un asunto entre el sábado y el domingo, nos estamos acercando a la ley dominical de los netineos y estamos en el aumento de la ley dominical para los 144.000.
Bueno, entonces con este pensamiento nos ubicamos en Concord, en lo que es el decreto de muerte, y en eso entonces inicialmente pues vamos a 1989, ¿cierto? En donde nos situamos en Daniel 1140, en donde vemos la derrota del Rey del Sur y el 9 de noviembre la caída del Muro de Berlín. Aquí pues no es de poco conocimiento para muchos de ustedes, ¿cierto? Sin embargo, vamos a ver un poco de lo que fue la causa de cómo se llegó a la caída del muro de Berlín, ¿cierto? Con el picnic paneuropeo. Entonces aquí lo podemos encontrar. Sí, este picnic, aquí está el evento en Wikipedia, fue planificado por el ministro de los Asuntos Exteriores húngaro y resulta que esto se convertiría en un primer paso hacia la caída del muro de Berlín. ¿Sí? Aquí en la parte del resultado encontramos que Hungría abrió sus fronteras a los ciudadanos en Alemania del Este el 11 de septiembre de 1989. Esta fecha recordémosla porque lo vamos a ver en la parte de las causas y los efectos. ¿Sí? Entonces hay que tener claro que Hungría abrió sus fronteras a los ciudadanos de Alemania del Este el 11 de septiembre de 1989. Entonces, si quieren ahondar un poquito más sobre el tema del picnic paneuropeo, después, más adelante, ustedes pueden ingresar al link y pueden leer y enterarse un poquito más acerca del picnic paneuropeo. Eh, ¿Todavía se está viendo? Ah, bueno, listo. Entonces, seguimos acá. Ah, perfecto. Bueno, entonces acá hay un pequeño video que nos ayuda como a ubicarnos un poquito más en el contexto de lo que fue el picnic paneuropeo, ¿sí? Vamos a mirar un poquito el inicio y ya entonces ustedes en su casa pueden terminar. Bueno, la idea es que hagamos un recorrido general por todos estos eventos y estos asuntos que se están presentando. Este parque de Sopron fue hace 30 años testigo de la primera grieta en el telón de acero. Nadie imaginaba entonces que esa fractura se produciría no en un conflicto, sino en una inocente merienda campestre. Eso fue lo que ocurrió en la frontera entre Hungría y Austria el 19 de agosto de 1989. Aquí, el eurodiputado conservador alemán Otto von Habsburg y el reformista ministro húngaro Imre Poczkay decidieron organizar un picnic paneuropeo en la frontera con Austria. La ceremonia buscaba confraternizar a ciudadanos de la Hungría comunista y Austria en pleno deshielo de la Guerra Fría. Apenas unas semanas atrás, el ministro húngaro de Exteriores, Gyula Horn, y su homólogo austriaco, Alois Mock, habían cortado juntos una alambrada en la frontera entre ambos países como un gesto de paz. En esos meses, Hungría parecía el lugar por el que el muro que separaba ambos bloques pudiera caer antes, y eso llevó a que miles de ciudadanos de la comunista República Democrática Alemana se desplazasen allí para tratar de cruzar la frontera. La policía húngara tenía la orden de no dejar pasar a alemanes, utilizando, en caso de necesidad, incluso la fuerza. Al frente de la Guardia Fronteriza estaba el entonces teniente coronel Béla Arpad, que tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida en apenas unos segundos. El dilema: obedecer a sus superiores y causar posiblemente una masacre, o dejar cruzar hacia Austria a una multitud de unas 700 personas. Arpad cuenta que tuvo unos 20 segundos para decidir. Dice que hizo lo correcto, dejarles pasar, aunque aquello podría haberle costado un juicio militar y 5 años de cárcel. Dispararles habría sido, asegura, una vergüenza para Hungría. En aquella riada de personas iban Margret Fitzenreiter y su marido Hermann. Para ellos Sopron significa libertad. Ambos recuerdan el gesto valiente de Arpad de dejarles cruzar. Aquel picnic y la decisión de un oficial húngaro de desobedecer una orden aceleró
una cadena de eventos que acabaría con la caída del muro de Berlín menos de 3 meses más tarde, el 9 de noviembre de 1989. Vamos a volver otra vez a la diapositiva en la que nos encontrábamos. Ahí se mira, ¿sí se mira la diapositiva de Concord, decreto de muerte? Ah, bueno, perfecto. Entonces, bueno, perfecto. Entonces, vemos que la caída del muro de Berlín, ¿cierto? Eh, fue construido con anterioridad, ¿cierto? El evento como tal, ¿sí? Y tuvo su principio fue precisamente el picnic paneuropeo y finalizó ya con la caída del muro de Berlín. Bueno, entonces aquí ya vamos a ver lo que son las causas y los efectos, ¿sí? Eh, lo que podríamos decir también que es un principio y un final, ¿cierto? Lo que antecede a lo que está por suceder. Entonces, vamos a mirar varios eventos, entre ellos tenemos acá 5, tenemos la caída del muro de Berlín, el Islam y Estados Unidos, las elecciones de Estados Unidos, la batalla de Heraclea y el 2019. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de la caída del muro de Berlín, encontramos la causa, ¿sí? Que fue que Hungría abrió sus fronteras, que bajó la cortina de hierro, y el efecto como tal, también el 9 de noviembre de 1989 baja la cortina de hierro Berlín, ¿sí? O sea, aquí ya como tal es la caída del muro de Berlín. Tenemos el Islam en Estados Unidos, ¿cierto? En el 2001. La causa que está representada por el 9/11. Tenemos el comienzo de la historia con el ataque del Islam y el efecto que sucedió o está simbolizada con el 9 de noviembre, que el Islam es restringido. Entonces aquí hay un pequeño video que nos ayuda a entender un poco más sobre la guerra del Islam con Estados Unidos. El 2001, el mundo fue testigo en vivo y en directo del peor ataque que jamás ha vivido Estados Unidos. Los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York mataron a casi 3.000 personas. Estados Unidos, una de las potencias militares y de inteligencia más poderosas del mundo, había sido tomado por sorpresa. El país se sumió en el caos y el dolor por las miles de víctimas. Rápidamente se identificó a este hombre, Osama Bin Laden, jefe del grupo islamista Al-Qaeda, como el responsable. Bin Laden se escondía en Afganistán y los talibanes, islamistas radicales que dominaban el país, lo protegían. Entonces, un mes después del 11 de septiembre, Estados Unidos lanzó una ofensiva con el apoyo de otros países y comenzó a bombardear Afganistán. A día de hoy, 18 años después, Estados Unidos todavía tiene 14.000 soldados desplegados allí. Las negociaciones de paz que estaban en curso, al menos según el presidente Donald Trump, están muertas. When I heard, very simply, that they killed one of our soldiers and 12 other innocent people, I said,
There's no way I'm meeting on that basis. There's no way I'm meeting. Pero ¿por qué ha durado tanto esta guerra? Para empezar, Afganistán era ya un lugar muy complicado cuando Estados Unidos llegó en 2001. Veamos ahora por qué. En 1979, Afganistán fue invadido por la antigua Unión Soviética, que impulsó allí un gobierno comunista, pero encontró una feroz oposición que se empezó a organizar para combatirlos. La mitad de la población tuvo que huir a países como Irán o Pakistán. 10 años después, en 1989, cuando cayó el campo socialista, también se retiraron las tropas soviéticas de Afganistán. Pero esto no significó la paz para ese país. Al contrario, la guerra civil, la polarización y el enfrentamiento que ya llevaba décadas continuaron. Estos años de guerra fueron el caldo de cultivo para el extremismo. En 1996, los talibanes se tomaron el control de la capital Kabul. ¿Y quiénes eran los talibanes? Pues un grupo radical que prometía luchar contra la corrupción y que introdujo una versión extrema del Islam. Prohíben la música, el cine y el trabajo para las mujeres. Imponen castigos como la muerte a pedradas y amputaciones. Se expandieron con mucha fuerza. Tan solo un año después ya controlaban un tercio del territorio afgano. Y ya por esta época escondían a Osama Bin Laden y Al Qaeda en su territorio. En este escenario comenzó la guerra, que ha tenido varias etapas. Solo 2 meses después de la intervención estadounidense, el régimen talibán colapsó. Sus soldados huyeron a Pakistán, pero estábamos muy lejos del fin. Un nuevo gobierno, respaldado por Estados Unidos, tomó el poder en 2004, luego de unas accidentadas elecciones. Pero nunca se consolidó un gobierno afgano fuerte y los talibanes nunca perdieron totalmente el control. Siguieron presentes en muchos territorios, fundamentalmente en la frontera con Pakistán, donde se escondían. ¿Y cómo es que se mantuvieron tan fuertes? Pues se calcula que ganan hasta 1.500 millones de dólares al año, en gran parte gracias a la producción de opio, que es lo que se usa para hacer heroína y que se cultiva precisamente en áreas que controlan los talibanes. Los expertos de la BBC dicen que otro tema clave es que Pakistán los ha seguido apoyando, aunque este país lo niega. También dicen que ha fallado la estrategia por parte de Estados Unidos. Al inicio enviaron tropas al terreno. En 2009 había 100.000 soldados en Afganistán. Luego decidieron entrenar a tropas afganas, pero esto tampoco ha funcionado. Lo otro es que al ser una guerra tan larga, algunos países aliados como Francia y Reino Unido decidieron retirarse. El costo humano de 18 años de conflicto ha sido muy pesado. Según Naciones Unidas, más de 32.000 civiles han muerto por esta guerra solo desde que comenzaron a contar en 2009 y más de 60.000 han resultado heridos. El presidente afgano Ashraf Ghani dijo que más de 45.000 miembros de las fuerzas de seguridad de su país habían sido asesinados desde 2014. Por su parte, el ejército estadounidense ha perdido a 2.300 soldados en esta guerra, pero también ha tenido un gran impacto económico para Estados Unidos. Las cifras varían dependiendo de quién las presente, pero un estudio independiente asegura que cerca de $1 billón. Y estamos cerca del fin de esta guerra, pues es difícil saberlo porque la situación hoy por hoy es muy volátil. Las negociaciones con los talibanes anunciadas por Trump a inicios de este año están estancadas, aunque al parecer hay un preacuerdo como punto de partida. Paradójicamente, la paz, si se concreta, significará que los talibanes continuarán teniendo mucho poder en Afganistán. De hecho, controlan más territorio hoy que en 2001, cuando todo comenzó, hace casi 20 años. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final de... Se está viendo la presentación otra vez, que nos devolvimos ya después de terminar el video. Ah, bueno, gracias. Entonces, bueno, entonces ya el video nos ayudó a comprender un poquito más que el Islam realmente no estaba restringido, sino no hubo ninguna restricción para el Islam, ¿sí? Eh, Al comienzo, ¿sí? En el 9/11, ¿ya? Porque cuando ocurrió lo del 9/11 el Islam estaba en ofensiva. El 9/11 es el comienzo de la historia del ataque del Islam,
y obviamente pues es la causa como nosotros lo podemos ver aquí. Eh, entonces, algo que entra en discusión es sobre la batalla de la ciudad más grande en Afganistán, del norte. Para el 16 de octubre ellos se podían dar cuenta que ese era un punto de inflexión. Esta ciudad pues fue tomada para cambiar de curso, ¿cierto? La guerra de Afganistán. Pero pues Estados Unidos, como vimos, se vio sorprendido, ¿no? Y cómo lograron tomarlo el 9 de noviembre. Ya bueno, después de suceder esto, el Islam fue cayendo hasta el 14 de noviembre, ¿sí? Y ya pues la ONU como tal pasó a hacer una restricción. eh, y, y bueno, entonces lo que se hizo fue establecer un gobierno de transición en ese entonces, ¿sí? Bueno, entonces pasamos a lo que fueron las elecciones de Estados Unidos, que fue en el 2016. Tenemos la causa, ¿sí? Que para el 9 de noviembre Trump había ganado solo en los estados, no más, ¿sí? Y para el 19 de diciembre él ya había ganado en el colegio electoral. Entonces, esta fue la causa y el efecto fue que ya él ganó el 19 de diciembre el colegio electoral. Cuando nosotros hablamos de la batalla de Heraclea, que fue en el 2018, vemos que Trump empieza la pelea con Putin y el efecto como tal es que el 19 de diciembre Trump pierde, ¿sí? Y cuando nosotros nos ubicamos en el 2019, ¿sí? Realmente pues no tenemos entendimiento completo sobre la historia, ¿cierto? La causa la ubicamos como 9/11, ¿cierto? Y el efecto fue el 9 de noviembre del 2019, pero pues no sabemos bien lo que ocurrió, o sea, no hay, digamos, un evento específico que nos diga este es el que marca la pauta, sino que fue una construcción como lo hemos venido viendo desde el inicio de esta presentación, ¿sí? Entonces, fue una construcción a través de un buen tiempo hasta que pudimos llegar al 9 de noviembre del 2019. Ah, bueno, la hermana Yesenia nos dice que el juicio político se desarrolló en esa etapa. Ah, sí, muy bien. Sí. La investigación sobre Donald Trump. Bueno, entonces nosotros vemos aquí un patrón que se repite, ¿sí? Que tenemos 1989 y el 2001, ¿ya? Y nos queda como el efecto el 9 de noviembre. Entonces acá tenemos los patrones, ¿sí? Entonces 1989, ¿cierto? Tenemos el 2001, el 9 de noviembre, perdón, el 9 de noviembre, que es otro patrón que se repite. Y tenemos el 9/11 también, que es otro patrón que se repite. Bueno, hay algunos eventos proféticos importantes que ocurrieron en 1989. Precisamente como es un patrón repetitivo de 1989, nos vamos a enfocar en esos eventos importantes que ocurrieron en 1989. Entre ellos tenemos la intervención del Internet, perdón, la invención del Internet. Bueno, este no es, creo que este no es este de acá. Acá hay un documento, ¿sí? En donde nos soporta la fecha de la invención del Internet en 1989. Ya lo vamos a abrir. Espérenme un momentico. Es este, creo.
este. ¿Sí? Entonces aquí vemos una noticia en donde nos corrobora precisamente la invención del Internet, es algo a nivel específico, ¿sí? Hace unos 30 años. Entonces, la World Wide Web fue creada el 12 de marzo de 1989 bajo el impulso creativo del científico de la computación británica Tim Berners-Lee, el mismo que ahora alerta sobre las amenazas que ciernen en la web. ¿Ya? Entonces acá tenemos que en el año de 1989 se marcó la historia del Internet. ¿Sí? Para esa época, un joven científico británico de 33 años llamado Tim Berners-Lee crearía sin percatarse de la dimensión de la red informática más grande del mundo. Berners-Lee democratizó el conocimiento y la información en un invento que revolucionó el mundo de la informática. ¿Sí? Hubo ese invento y pues digamos que no se proyectó como tal de que fuera a ser tan grande este invento de la Internet. Entonces, aquí está el documento para que ustedes también puedan leerlo y consultarlo. Bueno, seguimos con otro evento importante en 1989, que ocurrió en 1989, un evento profético. Las tropas soviéticas se retiran de Afganistán. Vamos a ver este pequeño video en donde nos explican la retirada de las tropas de Afganistán. Hace 30 años se retiraban las tropas soviéticas de Afganistán, una invasión que duró. Hace 30 años se retiraban las tropas soviéticas de Afganistán, una invasión que duró 10 años y cuyo fiasco es considerado uno de los detonantes de la caída de la URSS. Más de 1 millón de afganos murieron bajo los bombardeos y el ejército soviético perdió unos 15.000 hombres. Junto a los vestigios de los combates entre soviéticos y mujahidines financiados por la CIA, que era la estela de Masud, héroe nacional, y el amargo recuerdo de una operación militar soviética para la que Moscú contaba con una petición de ayuda del gobierno de Kabul de la época. Nos alegramos cuando el enemigo ruso se retiró de Afganistán. Sin embargo, sabíamos que el enemigo interno, el gobierno de Nayib, aún estaba ahí, dice este exguerrillero mujahidín. Cuando los rusos se retiraron de Afganistán pensamos que lograríamos la estabilidad, pero nos equivocamos. Los países vecinos tienen intereses aquí y eso nos lleva a más inestabilidad. Si Estados Unidos hoy en día se retira de Afganistán, existe un 100% de posibilidades de que se produzca una guerra interna, considera este otro mujahidín. Con un gobierno tambaleante que podría ser invadido por los talibanes o por el Daesh, la situación política de Afganistán es compleja y confusa. El país busca a través del desarrollo garantizar la paz y la seguridad. Bueno, ¿sí se ve la presentación? Bueno, tenemos la disolución de la mayoría moral, entonces me voy a permitir a leerles a ustedes un pedacito de un artículo en donde nos explican un poco más sobre la disolución de la mayoría moral. ¿Sí? Bueno, entonces se fundó en 1979 y se disolvió en 1989 y se refundó en el 2004.
El mantenimiento de su identidad y la actividad de las personas y grupos identificados con ella han sido una constante, estando en la raíz de los movimientos posteriores, ¿cierto? Ahora denominado como derecha alternativa. Entonces, ¿qué es la mayoría moral? Pues muchos ya conocen y saben qué es la mayoría moral, pero pues vamos a recordarlo, que fue una organización política de Estados Unidos de orientación ultraconservadora y fundamentalista cristiana, que funcionó como un lobby, ¿sí? Fue fundada por Jerry Falwell en 1979 y está estrechamente vinculada a los telepredicadores evangélicos y apoyada a la derecha del Partido Republicano. Alcanzó su mayor influencia en el gobierno federal durante las presidencias de Ronald Reagan, George Bush padre y George Bush hijo. Se la considera uno de los componentes esenciales de la denominada New Right o New Christian Right, o sea, nueva derecha o nueva derecha cristiana. O sea que podemos decir que ella ha trascendido en el tiempo, ¿cierto? Y actualmente pues se encuentra inmersa dentro de la nueva derecha cristiana, ¿cierto? Aunque vimos que ella se disolvió como mayoría moral en 1980, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces pasamos nuevamente a la presentación. Y recordemos que estamos mirando y recordando los eventos proféticos importantes de 1980, ¿cierto? Tenemos también la muerte de Tola de Irán y la Plaza Otomana. Ahí quedan los enlaces de los documentos para que en el momento que ustedes tengan el tiempo, se puedan dedicar un poquito más, puedan consultar un poco más sobre cada uno de los eventos que ocurrieron en 1989 y lo que hemos estudiado durante el transcurso de esta horita que está pasando. Bueno, entonces aquí tenemos los personajes importantes del 2020, ¿sí? Y bueno, pues ellos son, para nosotros digamos que es un marcador, ¿cierto? Ya les cuento. Em, Bueno, entonces comenzamos con los eventos significativos del 2020, ¿sí? Tenemos a la muerte de George Floyd, ¿sí? Tenemos aquí primero a George Floyd. Él fue asesinado por la policía el 5 de mayo. Si ustedes pueden observar en las primeras presentaciones, durante la línea, en la línea que se presentó de los 144.000, estaba ubicada el, la fecha de la muerte de Donald, de George Floyd. Bueno, entonces tenemos aquí también que pues él quedó como representante después de esa muerte, perdón, 25 de mayo. Sí, gracias, Jess. Entonces, tenemos aquí que él quedó como representante de la discriminación del racismo, ¿cierto? Con su propia vida, ¿sí? Precisamente porque pues fue asesinado, fue una situación muy lamentable, y precisamente porque pues digamos que se ha hecho toda una, eh, eh, o sea, toda una, como, como como una persecución a lo que es la raza, ¿sí? La raza negra, ¿cierto? Acá hay algo importante y es que eh, esta muerte como tal, ¿sí? Podríamos compararla con el cumplimiento de la batalla de Lexington y con Concord, ¿cierto? Ya que pues como consecuencia, ¿sí? Llegó a ser una historia de una larga data de opresión entre ellos dos, ¿sí?
y eso lo que hizo fue unirlos formalmente para comenzar una revolución unificada buscando la libertad. Nosotros aquí encontramos un poquito de información sobre la batalla de Lexington y Concord. Entonces aquí nosotros miramos que ellos tuvieron o fueron los primeros enfrentamientos de la guerra de la independencia de los Estados Unidos, ¿sí? Que se produjo el 19 de abril de 1775 en Massachusetts. ¿Sí? Ahí está el nombre de los pueblos donde se dio esos primeros enfrentamientos. ¿Sí? Estos sucesos supusieron un punto de no retorno en la guerra entre el Reino de Gran Bretaña y las 13 colonias en el contexto de la Norteamérica británica. Aquí hablan de los primeros disparos que se efectuaron cuando el sol apenas estaba saliendo de Lexington. La milicia fue mermada y tuvo que retirarse rápidamente. Por otro lado, en el Old North Bridge de Concord hubo enfrentamientos en los que se resistió y derrotó a 3 compañías de tropas reales. Los soldados británicos mermados tuvieron que retirarse tras una batalla campal con los Minutemen a campo abierto. Entonces, nosotros con este ejemplo de lo que fue la batalla de Lexington y Concord, ¿cierto? En donde pues hubo esa larga data de opresión, podemos nosotros comparar también con la historia de George Floyd, ¿sí? En nuestro tiempo, en nuestra historia, nosotros también vemos cómo la policía ha matado las personas negras, ¿sí? Con la muerte de George Floyd vimos que las protestas se hicieron más intensas que cuando asesinaron a Martin Luther King. Y bueno, pues es importante identificar que toda esta situación se dio realmente por la intolerancia a la raza negra, ¿cierto? Se vislumbraba una reprobación al racismo. Permítame, me devuelvo acá para continuar con el siguiente personaje importante y significativo del 2020 para nosotros. ¿Sí? Que nos permite entender un poco más el mensaje en cuanto a lo que es el racismo y el sexismo. El mensaje para este momento. Tenemos a John Lewis, ¿sí? Él murió el 17 de julio, fue una figura prominente de los derechos civiles, fue compañero de lucha de Martin Luther King. Él llegó al Congreso y fue descrito como ser la conciencia del Congreso de la Nación, luchó por la libertad, la igualdad de los derechos humanos básicos durante casi toda su vida y fue acusado, llevado a prisión y golpeado brutalmente, ¿sí? Muchas veces. Precisamente porque él era un gran defensor de la libertad, la igualdad y los derechos humanos básicos. En cada fotografía vamos a encontrar un enlace en donde podemos ir digamos, ahondar un poquito más en la información de la importancia de la vida pasado, sino muros de un presente de auténtica segregación. De los años 60 en los que los policías no se arrodillaban. John Lewis, con la cabeza abierta por brazos, se convirtió en un como mala la señal. derribaron estatuas del pasado, sino muros de un presente de auténtica segregación. El de los años 60 en los que los policías no se arrodillaban. John Lewis, con la cabeza abierta por brazos, se convirtió en una de las imágenes icónicas de la lucha que junto a Martin Luther King desarrollaron un grupo de jóvenes al frente de la comunidad negra por los derechos civiles. El héroe americano para los senadores Chuck Schumer y Elizabeth Warren, la conciencia de la nación para el expresidente Clinton y la del Congreso en el que continuaba para la portavoz demócrata Nancy Pelosi, que anunció su muerte.
pero también para republicanos como Kevin McCarthy, Kerry. Bueno, no se escucha muy bien, pero entonces ahí está el enlace para que puedan ingresar cuando tengan el tiempo, dispongan del tiempo para poder hacerlo. Bueno, continuamos con el siguiente personaje significativo. Tenemos a este actor de Hollywood que se llama Chadwick Boseman, de 33 años. Al inicio de su carrera representaba un ícono sobre la inclusión de los negros al cine. Sí, hizo películas acerca del están haciendo, perdón, y han hecho películas acerca del racismo de su propia vida. Se convirtió en un héroe para miles de jóvenes negros porque representó un cambio. Sí, ya los jóvenes como tal se sentían inspirados para continuar, para salir adelante, para proyectarse, alcanzar sus metas. Sí, porque pues si nosotros nos remontamos al pasado nos damos cuenta de que eh, la raza negra pues ha sido muy discriminada, por lo tanto pues ha tenido muchísimas menos oportunidades para progresar. Comenzó a cambiar los estereotipos y la cultura centrada en lo blanco, ¿no? Porque pues si nosotros en esa época nos detenemos a mirar, realmente vemos que pues el mercado como tal de las películas se concentraba más en las personas blancas, obviamente que en las personas negras. Así que digamos que él fue el que en que incursionó, ¿sí? Lo hizo con una película de inicialmente representando a un superhéroe que se llama Pantera Negra, y pues sería muy importante que también pudieran ahondar un poquito más sobre él. El video está aquí en la fotografía para que puedan también acceder. Bueno, tenemos a Ruth Bader Ginsburg, eh, una gran defensora de los derechos de la comunidad LGTBIQ, de los derechos de la mujer y la igualdad para todos. Dedicó su carrera en asegurarse que los grupos marginados recibieran justicia. Hay 5 leyes claves que ella pasó, ¿sí? Que ya, por las cuales ella luchó y se aprobaron, que fueron que los empleados no pueden discriminar perdón, los empleadores no pueden discriminar a sus empleados por motivos de género o de opciones reproductivas. La otra fue que las escuelas financiadas por el Estado debían admitir las mujeres. ¿Cierto? La otra fue que las mujeres tenían o tienen el derecho a la independencia financiera y a la igualdad de beneficios, porque anteriormente, pues, eh, infortunadamente, la mujer necesitaba el permiso de su esposo, ¿sí? El permiso de un hombre que le firmara y que la respaldara a nivel financiero para poder pedir un préstamo, y eso cuando podía pedir un préstamo, porque anteriormente ni siquiera podía ella pedir un préstamo de los bancos, ¿sí? Ella no tenía ni siquiera ni libertad ni independencia financiera. Eh, bueno, entonces, digamos que en estas leyes, ¿cierto? Como tal, fueron más resaltadas en lo que fue en la segunda ola del feminismo. Eh, ella afirma, ¿sí? De que los hombres tienen los mismos derechos de cuidado y seguridad social que las mujeres. Por eso se habla de que ella luchaba por los derechos de la mujer y la igualdad para todos, porque no solamente era para lo que era la mujer, sino que también hacía y luchaba por los derechos igualitarios. Sí, también que la otra ley fue que la igualdad de género beneficia tanto a los hombres como a mujeres, ¿sí? Y que los jurados deben incluir mujeres. Bueno, esa fue una afirmación lo que ella dijo ahí, ¿no? La igualdad de género beneficia tanto a los hombres como mujeres, pero la ley como tal fue que los jurados deben incluir mujeres, ¿no? Porque anteriormente pues no se las tomaba en cuenta a las mujeres para ser parte de los jurados, precisamente porque pues la sociedad ya la había estigmatizado con el rol de ama de casa, de madre, ¿sí? Que no le quedaba tiempo para dedicarse, digamos, a los menesteres de ser jurado. Bueno, pasamos a Ellen Ready.
Ella fue una gran cantante eh, por su empoderamiento como mujer. Los hombres protestaban y decían que les parecía enojada y peligrosa, ¿cierto? Pero pues estaba totalmente distante a la realidad, simplemente porque pues era empoderada, entonces le causaba o bueno, intimidaba a lo que era el sexo masculino. Bueno, su canción como tal fue un himno de la ola del feminismo, ¿cierto? Que dio pues para luchar o dio voz a la igualdad de género, ¿sí? Y también ella subrayó las cosas de las que se necesitaban las mujeres liberarse, ¿sí? A nivel global. Bueno, hay una película, bueno, una no, hay varias películas de su biografía, aunque la anciana Tess pues no nos manda a ver películas, pero sí también ella resalta y dice de que, de que es importante que nosotros como sacerdotes conozcamos a fondo esta información, eh, tengamos, digamos, como un recurso más argumentativo, porque pues en este caso, digamos que los netineos, ellos nos llevan un poquito a la delantera, porque pues, ellos sí son cineastas y, cierto, se dedican un poquito más como a- al entretenimiento y por lo tanto pues conocen un poco más sobre esto. Entonces nosotros también deberíamos construir, digamos, o tener un argumento un poco más firme acerca de cada una de las biografías de estas personas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pasar a las conclusiones. Bueno, yo tengo aquí tres conclusiones, pero ustedes pueden sacar otras más, ¿cierto? Y si las quieren compartir, las podríamos incluir dentro de la presentación. Entonces, una de ellas es que las muertes de estos personajes que acabamos de ver mantuvo enfocados a todos en el tema que dividía el mundo en dos, que es la igualdad. También tenemos que una recontrarrevolución, ¿cierto? Es una pelea entre dos grupos de personas. Nosotros, digamos que no solamente con estos personajes, hemos visto cómo se da la lucha entre dos bandos, ¿cierto? Que es la recontrarrevolución que nosotros estamos viviendo ahorita con el tema de la igualdad, con el tema eh, que hemos visto ahora con estos personajes, ¿sí? Porque es una lucha entre en sí dar los derechos constitucionales y en el no reconocer los derechos constitucionales de los seres humanos como seres iguales, ¿cierto? Bueno, y bueno, la invitación es que ya no estemos luchando más contra el mensaje, ¿sí? Sino que nos dediquemos a estudiar un poco más a fondo, ¿cierto? A construir también nuestros propios argumentos respecto a todo lo que tiene que ver con la lucha de los derechos igualitarios del ser humano. Y para pues nosotros, digamos que estar también fundamentados sobre este tema. Y pues no luchar más contra el mensaje. Bueno, bueno, eso fue todo. Mm, habían algunos, bueno, se tocaron otros puntos más dentro del estudio de la anciana Tess, pero pues aquí en esta oportunidad hemos resaltado lo que aparece en la presentación, ¿cierto? Para poderlo abarcar, digamos, como en el lapso de una hora, ¿ya? Bueno, un abracito para todos. Los invito a que vayan a los links, a que se vean nuevamente los videos, a que lean los artículos que están incluidos dentro de la presentación. Entonces, que Dios los bendiga y estamos en contacto.